poquito más, que son 10, recién somos 10. Y bueno, ¿qué les puedo decir? A ver, novedades en la cátedra por acá, que bueno, no deja de ser el examen parcial del 18, es el 18 de noviembre. Como verán, estamos complicados el tema de los evaluativos. Quizás yo tome mis comisiones algún evaluativo con algunos temas que pueda llegar a introducir en diferentes horarios, pero lo tengo que ver porque también necesito tiempo para la elaboración y es el tiempo que me está faltando. Por lo tanto, hasta acá los de autoevaluativos, no sé, están en veremos. En veremos, o sea, hasta acá tienen un montón de temas que son vectores, recta, plano, ahora ya están empezando cónicas, estamos por empezar elipse, que es la segunda cónica, y llegamos justito con todo lo que es la parte de cónicas, porque esta semana, a ver, si yo espera un minutito. Esta semana era del 25 y me pongo a ver que llegamos justito con lo que es la temática, porque hoy es 20, esta es la semana que vemos cónica, la semana que viene vemos hipérbole, la semana que viene vemos parábola, por lo tanto llegamos justito a los temas para consulta, que es el 18 del día jueves. O sea, no hay chance de que ustedes lleguen justito, tengo comisiones que no llegan justito, tengo que ver cómo los voy a llamar o cómo los voy ¿cómo es que se llama? Voy a agrupar las dos temáticas en 2 horas o en 2 horas y media. Así que bueno, esos días serían el lunes y el miércoles. Bueno, a ver, somos 13, somos poquitos, lo mismo en la K4, siempre somos poquitos. No entiendo por qué, me imagino que se están haciendo preparar, pero bueno, ustedes saben que ahora tienen todo el código y voy a reducir, ahora les comento, voy a reducir, ustedes van a salir, van a tener 5 minutos para ponerse la asistencia y chao. Y no voy a permitir que los demás se pongan la asistencia si no están presentes en la clase. ¿Por qué? Porque justamente veo que se pasan la contraseña, pero no entran a clase. Como está extendido el tema, más aún, hasta que sigan entrando, eso lo voy a hacer ya mismo. Porque si no es como que, claro, es al vicio que yo ponga las contraseñas si tienen tanto tiempo de ingreso. Bueno, escucho preguntas, admitir, sigo admitiendo gente, porque lamentablemente necesito que entren a clase. Voy a poner la asistencia de la... Bueno, voy a darles unos 10 minutos porque no sé a qué hora terminaré. Bien, bueno. Ustedes tienen la SKK4. Hasta que, a ver si alguien está viéndolo. Ustedes tienen más rápido que yo para ver el tema de la asistencia. Pero ese 3K4, acá está. La K4 tiene los miércoles de 10:40 a 12:30. Bueno, ahí les voy a modificar. No les voy a decir. Pero les modifico para que no puedan colocarse hasta que yo les dé. Bien. Bien. Listo. Bien. Ahora sí ya comenzamos la clase. Ya les modifiqué, porque ya acaban de ver hasta qué hora es, así que ya pueden ver. Necesitan la acotación, les modifiqué de 10:40 a 12. Espero terminar hasta las 12. Bueno, a ver, admitir, comparto la pantalla.
Sí. Bien, bien. Bueno, resulta que, bueno, comencemos ya con 17 alumnos, yo lo considero ya un número importante. Ustedes habían visto la semana pasada ya el video de cómo nosotros encontramos las cónicas, las secciones cónicas a partir de la intersección o de los cortes del plano en los conos, sobre los conos. Recuerden que esos planos tenían una cierta inclinación, que es la que me daba la forma de la cónica que yo necesitaba. Por ejemplo, cuando ese plano era perpendicular al eje del cono, es decir, formaba 90 grados con el eje del cono, estamos frente a la circunferencia, que es la cónica que se vio la clase pasada. Hoy vamos a ver la cónica, la siguiente cónica, que es esta, la elipse, es cuando el plano es oblicuo al eje y no es paralelo a la generatriz en el caso de, por ejemplo, la parábola, que es la última que vemos acá. En este caso, tenemos que el plano tiene un ángulo mayor al ángulo, el ángulo que forma el plano con el eje del cono es mayor al ángulo que forma ese eje con la generatriz. De esa manera vamos a estar frente a una elipse. Vamos a ver cuál es la definición de elipse. La definición de elipse me dice, y acá empezamos con lo más importante con respecto a algo que yo acá les voy a, por cuestiones de, acá, no les voy a poner nada acá, a pesar de que ya lo han leído, no les voy a poner nada. Les dice, es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya suma de distancias a dos puntos fijos, que son los focos, es constante. Entonces, esa es así de cortita esa definición. Acá está puesta el valor de la constante, pero a mí, que también está puesto acá, pero que a mí me interesa que ustedes lo sepan recepcionar a partir de los elementos de la elipse. Quizás muchos de ustedes son recursantes y pueden saber cuáles son los elementos porque se acuerdan del año pasado y se recordarán que elipse no es un tema complicado, al contrario, es uno de los más fáciles, todo lo que es las secciones cónicas. Por eso siempre cuando ingresan a rendir, piden que se les tome cónica. ¿Por qué? Porque dentro de todo es el tema que no es tan complicado, lo que sí quizás es complicado, se enredan bastante al momento de encontrar la ecuación de cada una de las secciones cónicas. Lo importante acá es que yo les voy a decir lo siguiente, acá les muestro la definición y pasamos a la otra diapositiva, en donde les voy a hacer una aclaración con respecto a lo que es una evaluación, un examen final. Lugar geométrico de los puntos del plano cuya suma de distancias a dos puntos fijos, que son los focos, es una constante. Es decir, que si yo pongo acá un punto, le llamo punto R, y tomo la distancia de R al foco y de R al otro foco, es exactamente la misma distancia de P al foco 1 como de P al foco 2. Ah, no, pero si yo tomo acá y coloco otro punto, por ejemplo, el punto, lo voy a poner con rojo, el punto A o el punto menos A, como está este punto A, la distancia que hay de este foco, de este punto aquí, es la misma, más la distancia de este punto aquí, me tiene que dar exactamente lo mismo. Y de ahí es que descubrimos el por qué la suma de distancia es 2A. Ya van a ver por qué. A ver, tomemos otro punto que sea el punto que se encuentra acá, un punto que se encuentre aquí. Bueno, la suma de distancias, y vuelvo a escribir, que va de aquí a aquí, al foco 1, y de este punto a este foco me va a dar exactamente la misma constante que es 2A. Una vez que hemos trabajado con eso, vamos a la segunda diapositiva. En la segunda diapositiva les dice cómo nosotros vamos a encontrar los elementos de la ecuación de la elipse, pero antes quería mostrarle, quiero ver si está antes, acá. Antes quiero mostrarles cuáles son realmente los elementos de la elipse. Esta es la elipse, lugar geométrico de los puntos del plano, cuya suma de distancia a dos puntos fijos, que son los focos, es una constante. Resulta que yo tengo acá los puntos
A1 y A2, que hacen de vértices del eje mayor de la elipse. B1 y B2 son vértices del eje menor de la elipse. Y F1, F2, esa distancia se llama eje focal. Es la distancia entre los focos. Este es el centro. Y tenemos también, bueno, ya luego vamos a ver cuál es el lado recto y cuál es la excentricidad, pero lo más importante por ahora es que ustedes sepan que tenemos un eje menor, un eje focal o distancia focal y un eje mayor. Lo más importante es que siempre el eje mayor y la distancia focal se encuentran sobre la misma recta. Por eso el formato que ustedes van a ver de cada una de las coordenadas de los focos o de los vértices del eje mayor siempre tienen el mismo formato. Y ya van a saber a qué me refiero con respecto a formato. Vamos ahora de nuevo a la ecuación analítica o cómo la obtengo yo a la ecuación cuando ustedes van a pasar a un oral y se les dice, bueno, a ver, ¿a partir de qué situación usted obtiene la ecuación analítica de una elipse? Simplemente a partir de la definición de la misma. La definición me dice, es la suma de distancias a dos puntos fijos que es una constante. Esperen que hable mucha gente. Resulta que la constante acá ya está puesta que es 2A, pero veamos la de esta de la definición. Resulta que PF es esta distancia, más PF', que es esta otra distancia, son distancia entre dos puntos. Y recuerden que nosotros al principio de la clase pasada, yo les había dado tres conceptos importantes. Uno era distancia entre dos puntos, distancia de un punto a una recta y punto medio entre dos puntos. ¿Por qué? Porque eran conceptos importantes que lo íbamos a necesitar justamente para este tipo de situaciones. Distancia entre dos puntos, recuerden que si yo tenía la distancia y tenía acá el punto P, X1 y 1, y el punto Q, X2 y 2, ¿cómo encontramos la distancia? Trazando el teorema de Pitágoras. Esto era, ¿qué cosa? Acá hacíamos I2 menos I1, y acá hacíamos X2, perdón, menos X1. Exactamente lo mismo vamos a tener que trabajar acá en esta distancia. La distancia del punto al foco, esta distancia de este punto a este foco, va a ser, P tiene coordenadas X, Y. X menos C, o sea, esta distancia es X menos C, perdón, X menos C, me va a dar esa longitud. Acuérdense que acá tenemos el triangulito, y luego tenemos Y menos 0. ¿Por qué? Porque las coordenadas del foco, la ordenada es 0. Y menos 0, entonces vamos a PF es igual a la raíz cuadrada de X menos C al cuadrado más Y menos 0 al cuadrado. Acá no se ve bien, pero este es C. Menos C al cuadrado. Eso es PF. Ahora vamos a la distancia de P a F'. Bueno, la distancia va a ser la raíz cuadrada de X menos C, porque en este caso es la suma, porque la abscisa de F' es menos C, más Y menos 0 al cuadrado. Entonces la suma de esas distancias me dice que es una constante. Esa constante por ahora le llamamos 2A. Ya vamos a ver el por qué 2A. Entonces, definición de elipse. Nosotros la vamos a definir o vamos a encontrar la ecuación de la elipse a partir de la definición. ¿Y con qué Profe, concepto? Sí, señor. y Escucha. las raíces esas que aparecen ahí, Sí. ¿para qué las usamos? Ya ahora espera para que termine de explicar. ¿A partir de qué concepto se les pregunta? Supongamos, ¿a partir de qué concepto usted va a analizar la definición de elipse? Y bueno, yo a partir de la distancia entre dos puntos, en este caso el punto y el foco, y el punto al otro foco, la suma de esas distancias, yo voy a encontrar esa constante.
¿Y a partir de qué ecuación? Y bueno, ustedes la pueden llegar a plantear únicamente a la ecuación. Y a partir de ahí, no se les pide que ustedes se pongan a elevar al cuadrado miembro a miembro, pasar de un miembro a otro, desarrollar los cuadrados de binomio, porque es realmente, la virtualidad es muy engorroso. Y en lo que es la presencialidad les lleva demasiado tiempo. Entonces, con lo único que se les pide es que ustedes definan elipse, como ya está definido como lugar geométrico, en los puntos del plano, plim, 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 y se les dice, bueno, a partir de qué concepto usted puede obtener esa ecuación de la elipse, que es la ecuación que está acá. Y bueno, a partir de la distancia, de la suma de distancia entre dos puntos, ya que la definición afirma que la distancia de punto al foco y punto al foco me da una constante. Aplicando Pitágoras, elevando al cuadrado miembro a miembro y trabajando algebraicamente, llegamos a esta ecuación. O sea, ¿qué es la base de la definición? Que ustedes sepan de dónde viene. ¿De dónde viene la ecuación? Y bueno, viene de la definición. De acá, de suma de distancias a dos puntos fijos. Ahora bien, ¿de qué me sirve, como me dice el compañero, estas raíces? Estas raíces yo las planteé para que ustedes vean que esta distancia está acá, y esta distancia está acá. La suma de las distancias me da esa constante. Esto que sigue acá abajo es cómo continuaríamos nosotros esta expresión para llegar a la expresión canónica de la elipse con centro 0, 0 y eje focal sobre el eje de las X. Repito, la elipse es un lugar geométrico que tiene sus elementos particulares, no así como la circunferencia que solamente tenía el punto genérico, el centro y el radio. Y listo. Acá se aumentan elementos que son los vértices del eje mayor, los vértices del eje menor, y tenemos las coordenadas de los focos. Es decir, tenemos diferentes elementos que se relacionan entre sí, y falta ver eso todavía. Repito, hasta acá lo que vimos es la ecuación común, llegamos a esta ecuación a partir de esta distancia que estamos trabajando acá, llegamos a esta ecuación, que es la ecuación canónica de la elipse, con centro en el origen y el eje focal sobre el eje de las X. Lo que aparece abajo, que no lo estoy viendo yo, lo que acá está apareciendo abajo, hagan de cuenta que yo a esta misma le coloco otro sistema, XY, en donde mi centro va a ser H y K. Pero ahí cambia todo. Ahí ya no voy a tener yo la distancia, mis focos no van a ser a cero, o perdón, mis vértices no van a ser a cero, acá tampoco el vértice del eje menor no va a ser 0B, sino que cambia todo lo que es las coordenadas de cada uno de los elementos. Eso lo vamos a ver ahora a continuación. Por ahora lo que me interesaba es que ustedes sepan responder a partir de qué conceptos ustedes van a definir una elipse. A partir de su definición que dice que es la suma de distancias a dos puntos fijos que son los focos. Ajá. ¿Y cuál es la fórmula que a usted le permite encontrar la distancia entre dos puntos? Y bueno, la distancia entre dos puntos nosotros sabemos que la podemos encontrar a partir del teorema de Pitágoras. O sea, se explayan explicándola o bien se explayan anotando los conceptos en una hoja o en un afiche, mostrándola, llegado el caso les toque un coloquio al final del año, porque ustedes pasan a la opción de promoción directa. Es decir, se les va a pedir únicamente, a ver, muestren ¿cómo se llama? Ya sea pizarra o afiche blanco con su felpón, muestre a partir de qué concepto usted está encontrando la ecuación de la elipse. Ustedes van a escribir esto y luego decir, bueno, elevando miembro a miembro al cuadrado, vamos a obtener otra raíz en donde vamos a volver a elevar al cuadrado, y bueno, todo lo que es el desarrollo está en la cartilla. Por supuesto que llegado el momento de que ustedes tengan que rendir el coloquio, hay momentos de consulta en donde lo podemos ver con muchísimo más detalle a la resolución o a la obtención de esta ecuación. Sigo con, bueno, esto ya les había mostrado, y observen algo importante acá. Resulta que acá yo les estoy mostrando
la ecuación de la elipse nuevamente, que se dice ecuación de la elipse reducida. ¿Por qué? Porque tiene centro 0, 0. Y esta es la ecuación que acabamos de encontrar. Pero observen que acá yo tengo otra ecuación y esa ecuación está haciendo referencia a la ecuación en donde voy a tener esta situación. Que voy a marcar, por ejemplo, acá, es la misma distancia, bueno, acá y acá. Entonces hago curva, más o menos ahí, en donde verán que acá quiero que observen que el eje mayor está sobre el eje Y. El eje focal está sobre el eje Y. Esta va a ser mi A1, esta va a ser mi A2, esta va a ser mi B1 y esta va a ser mi B2. Por supuesto que los focos se van a encontrar por acá como foco 1 y foco 2, que generalmente no lo ubicamos porque nos da generalmente con raíces, salvo que nos dé con números enteros, como lo vamos a ver en ejemplos enseguida. Entonces, acá tenemos una ecuación de la elipse con centro 0, 0 y eje focal que se encuentra sobre el eje de las X. Y acá tenemos la ecuación de una elipse que tiene el eje focal sobre el eje de las X. ¿Cuál es la diferencia? Y bueno, la diferencia es que siempre el valor mayor, que es A, siempre el del eje mayor, se va a encontrar debajo de la variable donde yo tengo el eje focal o el eje mayor. Acá A se encuentra en X, ¿por qué? Porque sobre X estoy trabajando los ejes mayor o el eje focal. Acá se encuentra debajo de Y, porque en Y es donde voy a trabajar el eje focal o el eje mayor. Eso era a modo de explicación. Vamos a ver, creo que acá es el por qué el 2A. ¿Por qué 2A? Bien. Resulta que habíamos dicho, según la definición, me dice que es igual a una constante. Bueno, pero esa constante, ¿de dónde viene? Bueno, a ver aquí si ustedes ayudan a esta definición, como vienen ayudando las otras comisiones, que si saltan en el acto me dicen el por qué, porque ustedes se van a dar cuenta más rápido que yo. Acuérdense que la definición me dice, por definición, la distancia de un punto a un foco más la distancia de ese mismo punto al otro foco, me tiene que dar esa constante. Esa constante yo no la conozco todavía cuál es. Entonces, ¿qué hago? Bueno, escribo. Si yo en vez de P coloco un punto de la circunferencia que sea, por ejemplo, A, uno de los vértices, puedo afirmar que la distancia de ese punto al foco más la distancia de ese punto al otro foco, que sería la amarilla, es igual a esa constante. Ahora ustedes me pueden decir cuánto vale esa constante. Antes les quiero mostrar otra cosa. Espera. 2A. Sí, 2A, pero ¿por qué? Quiero mostrar, no sé si está acá. Bueno, sí. Observen aquí. Les voy a mostrar en esta. Si acá es mi... A ver, si acá es A1 y A tiene como coordenadas A0, significa que toda esta distancia es A. Si esto es A2, significa que toda esta distancia es A. Por lo tanto, toda la distancia del eje mayor, el eje mayor es 2A. Este es el B1. Tiene esta longitud que es B. Este es B2. Tiene toda esta longitud que es B. Por lo tanto, el eje menor es 2B. Vamos a los focos. Bueno, pues los focos tienen de acá hasta acá, esa longitud es C. Y de acá hasta acá, esa longitud también es C. Estoy hablando de longitudes, no de coordenadas. Por lo tanto, el eje focal o distancia focal va a ser 2C. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Eso lo entienden, chicos? ¿Me entienden lo que estoy explicando acá? ¿Qué podría repetirlo? Yo no entendí, la verdad. Bueno,
Bueno, yo te voy a mostrar, voy a tratar de pasar a la otra más grande. Espera que saque acá. Acá. Te muestro la más grande. Este es un vértice. Este vértice tiene coordenadas a 0. Si te justo elegir la peor. Este tiene coordenadas a 0. Y este tiene coordenadas menos a 0. Estos puntos. Recuerden que este es el centro, que es 0, 0. Esta distancia es A. ¿Por qué? Porque esa es la abscisa de A1. Esta distancia, también es A. Nada más que como coordenada está del lado izquierdo, por lo tanto va a ser menos A. B tiene como coordenadas 0, B. Es decir, que esta longitud es B y esta longitud de B2 también es B. ¿Hasta ahí me seguís o no? El señor que me preguntaba. Seguro. Sí. ¿Quién es el que está? Máximo El señor sería López. el señor López. Bueno, López Máximo. Ahora bien, este foco tiene también sus coordenadas, que es menos C0, y este foco tiene como coordenada C0. Entonces, la distancia que yo voy a tener del centro al foco es C. Y la distancia que voy a tener del centro al foco es C también. Distancia, no coordenada. Entonces, teniendo en cuenta eso, es que me voy de nuevo a la definición del por qué 2A. Resulta que yo les comentaba, esperen que lo suba, porque tengo miedo que entre gente y no me avise el sistema. Y ayer me avisaban los alumnos que había gente esperando. Bueno, a ver. Acuérdense que la definición dice que la distancia del punto al foco más la distancia de este mismo punto al foco, me dicen que es una constante. Ahora, si es cualquier punto de la elipse, yo puedo tomar como punto de elección A1. Y si es A1, la distancia, esa distancia es A0. La distancia de aquí a este foco, más la distancia de aquí al otro foco, me tiene que dar una constante. La pregunta es, esa distancia amarilla, ¿la ven a la amarilla? Si yo le sumo la verdecita y la coloco acá, ¿cuánto me da? 2A. Claro, acá está abajo la distancia que es 2A. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo he tomado como punto de la definición a uno de los vértices del eje mayor. Entonces, ¿por qué 2A? Que se les puede preguntar. Tomé como punto de la definición a uno de los vértices del elipse. Vértices del eje mayor, por supuesto, el eje mayor. Cuando generalmente se les dice vértices, es del eje mayor. Si no, se les dice secundario. Bien, entonces, ¿a partir de dónde? A partir de dónde encontramos que la distancia es 2A y porque nosotros en la definición, como punto, tomamos como referencia a uno de los puntos de los vértices. Entonces quedaría la distancia de A1 al foco, que es ese verdecito, más la distancia de ese A1 a este foco, que es el anaranjado, ese amarillito, me da 2A. ¿Por qué? Porque si a este verdecito lo coloco acá, me da toda la distancia que sería 2A. Bueno, ahí hemos encontrado el por qué se dice que la suma de distancias, dos puntos fijos que focos, es igual a una constante y esa constante es 2A. Resulta que también es importante saber que hay que considerar la relación que vincula los elementos del elipse, que también se pregunta en los exámenes. ¿Por qué? Porque es fácil, re fácil. De nuevo me voy a tomar un punto de referencia, que es uno de los elementos del elipse. Este era B1 y este es B2. Este es, bueno, ya sabemos A1, este es A2.
Resulta que a mí se me da por ahora aplicar la definición, pero a partir de este, que viene a ser el punto B1. Resulta que yo sé, como acabamos de ver, que esta distancia es B, esta distancia es C. Entonces a mí me dicen que la suma de distancia a dos puntos fijos llamados foco es igual a 2A. Observe. De B1 al foco 1 le pongamos. Más, ¿cuál sería la otra distancia que tengo que escribir acá? Del C1. No. Suma de distancia a dos puntos fijos llamados foco. El foco del punto que yo encuentro, que considero es B1. Más B. Entonces, ¿qué escribo? La suma de la distancia de este punto a este foco más la suma de distancia de este punto a este foco. ¿Qué escribo acá? C con 0 y menos C con 0, ¿no? Sería P1 a F2. F2. Exactamente. La suma, esperen que acepte gente, la suma de distancias del punto al foco 1 más el punto al foco 2 me tiene que dar esa constante que es 2A, que la acabamos de descubrir porque es 2A. Pero pregunto, B1 y F1 y B1 F2, ¿cómo son? ¿Qué tipo de triángulo es? Son iguales. ¿Por qué? ¿Cuál es la fundamentación? Porque es un triángulo, no me acuerdo el nombre, profe. Isósceles. Isósceles, señor. Muy bien. Es un triángulo isósceles. Esta longitud es la misma que esta. Entonces, podemos decir que B1 F1 es igual a B1 F2. ¿O no? Sí. ¿Captan ahí? Si yo tengo eso, B1 F1, escribiendo lo mismo. Entonces, profe, no hay problema si ponemos B1 F1 es igual a B1 F2 es igual a F2 F1. Sí, ¿por qué? Porque estamos frente a este punto, a esta consideración, que estamos en donde vamos a vincular la relación. Acuérdense que yo tengo que llegar a esta relación. Acuérdense que esto es B, esto es C. ¿Cómo sé que esto es A? B1, F1, 2 veces es igual a 2 veces A, ¿o no? ¿Que no son iguales B1 y F1? Claro, porque son iguales. B1 más, es igual a B1 F2. Acá vamos a ver eso. Es difícil explicarlo acá, porque no, B1 F1 es igual a B1 F2. Como son iguales, yo puedo poner 2 veces B1 F1 es igual a 2A. Simplifico, y yo sé que B1 F1 es A. O sea que B1 F1 es A. O sea que B1 F2 también es A. ¿Y qué me queda ahí? Un triángulo como rectángulo, en donde me dice que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado por el teorema de Pitágoras. Eso también se les pregunta como relación que vincula los elementos de la elipse. Pero se dan cuenta que los dos conceptos que se les pregunta hacen referencia a uno al vértice A y el otro al vértice B. En el vértice A, ¿por qué? Porque la suma de distancia de dos puntos fijos me da 2A. Y el otro, porque yo trabajando desde el punto B, por supuesto considerando siempre el elipse del centro 0, 0 y el eje focal sobre el eje X, considerando uno de los vértices del eje secundario o del eje B, del eje menor, yo voy a considerar un triángulo isósceles. Y al tener el triángulo isósceles, puedo trabajar tranquilamente con el teorema de Pitágoras. Bueno, ya habiendo visto todos los conceptos, creo que son la mayoría, me falta uno nada más, que es la excentricidad, que la vamos a ver enseguida, vamos a repasar cuáles son los elementos. Entonces el elipse tiene eje focal, que es donde se encuentran los focos, y el diámetro mayor. O sea, el eje focal es donde se encuentran los focos y también se encuentra el diámetro mayor. El eje transverso también se le dice eje secundario, que es el eje perpendicular al focal que contiene el centro del elipse. Tenemos los vértices
A1, A2, sobre el eje focal, siempre que mi elipse se encuentra con el eje focal sobre el eje X. Vértices secundarios, 0B y 0 menos B, sobre el eje transverso o sobre el eje secundario. 2A es longitud del eje principal, 2B longitud del eje secundario y 2C distancia entre los focos o distancia focal. Bueno, acá resulta que antes de que yo les muestre esto, yo les tengo que mostrar algo, a ver si puedo irme a... Ahí. Les voy a hacer yo directamente los ejemplos, como les he dicho a los alumnos anoche, porque si no es que es como que no lo van a entender. Y yo lo que no quiero es que ustedes digan, ah, ¿qué es eso? No, lo van a ver y lo van a entender. Por supuesto que voy a hacer dos. Uno facilongo y otro pucha. Menos facilongo. Voy a poner con este color. Bueno, yo por ahora les voy a dar más o menos lo que ustedes ya pueden llegar a saber. A ver, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 1. Voy a hacer acá un vértice, acá otro vértice, acá otro vértice y acá otro vértice. Es decir, que mi curva, enseguida voy a empezar a usar el felpón porque me sale cualquier cosa. Pero supongamos que esa es mi elipse. Pregunto, este es una elipse con eje focal sobre ¿quién? Sobre ahí. Sí, señor. Sobre el eje Y. Es decir, acá. Mi eje focal está acá. O mi eje mayor. Pregunto. Que admita, que ponga, que escriba. Pregunto, ¿cuánto vale 2A? ¿Cuánto vale 2B? ¿O cuánto vale A y cuánto vale B? Saquemos los dos. A ver, como este es el eje mayor, este es mi A1. Y este es mi A2. Este va a ser mi B1 y este va a ser mi B2. Entonces, ¿cuánto vale A? 3. 3. ¿Cuánto vale mi B? 1. 1. ¿Cuánto vale C? 0. No puede ser C el foco. C no es el centro. No, C viene a ser la distancia de la coordenada del foco. Acuérdense de esta relación. Y dicen, bueno, esto es 9. Menos B cuadrado que es 1, me da C cuadrado. 8 es C cuadrado, por lo tanto la raíz de 8 me da C. Ya la tengo. Tengo todos los datos que necesito. ¿Cuál es la ecuación? Entonces aquí viene el problema. Este tiene centro 0, 0, por lo tanto es una ecuación reducida. Centro 0, 0. Entonces yo voy a poner x cuadrado sobre prim, 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 más y cuadrado sobre prim, 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 siempre igualado a 1. Ahora bien, ¿quién es el prim, prim, prim? ¿Y quién es el prim, prim, prim? A al cuadrado, B que es cuadrado. 3 al cuadrado. ¿Acá qué pongo? ¿X o Y? ¿Qué pongo acá? B cuadrado. Bien, 1. ¿Y acá? Es el I cuadrado. El 9. 9. Ahí está la ecuación. A cuadrado. Perfecto. Ya está. Entonces observen, pero por favor quiero que tengan en cuenta lo que estoy por decir. En la elipse, que no es la hipérbola, en la elipse, A y B, yo los puedo mover. Puedo poner A primero y B después, o B primero y A después. Siempre acá puedo poner si quiero A y acá B, o acá B y acá. En la hipérbola, siempre es el orden así de estricto de acá primero A y acá B. Eso quiero que lo tengan en cuenta. Por ahora lo estoy diciendo, después lo vamos a ver. Entonces,
Hasta acá yo ya tengo A, ya tengo B, ya tengo C, ya tengo... Ahora quiero los vértices. Y acá es donde empiezan los dolores de cabeza. Pero por supuesto que está todo divino porque este es H y K. Como yo tengo que el vértice es H y K, yo les voy a mostrar algo. Les estoy dando justamente en el más complejo, les estoy dando el ejemplo, pero no importa. Yo quiero que ustedes me digan cuál es el vértice de A1, el vértice de A2, el foco 1, el foco 2, B1 y B2, es decir, las coordenadas de cada uno de ellos. Por supuesto que me decís, bueno, a ver, les cuento que las coordenadas generalmente F1, F2, estas 4 siempre tienen el mismo formato. Ya van a ver por qué. Y B1 y B2 cambian de formato. En este caso, el formato sería, yo me estoy desplazando sobre el eje de las Y. Entonces va a ser K más A y K menos A. Acá va a ser K más C y K menos C. Y en el B, ¿quién queda quieto? H. Por eso todos tienen el mismo formato. En cambio en B, el que se va a mover, se desplaza, es H más B y H menos B, y acá el que queda quietito es K. ¿Qué significa eso? Bueno, pues mi H es 0 y mi K es 0, por lo tanto, acá voy a colocar 0 más 3, 3, y el que queda aquí, perdón, este vértice, estoy haciendo al revés. El que queda quietito acá es K, o sea, es H0, y el que se mueve sobre el eje es H, entonces 0 más 3 sería, un poco así, y acá sería 0 menos 3. En los focos, de nuevo tiene el mismo formato la primera componente, y la segunda componente le voy a sumar C, en este caso es raíz de 8, y acá es 0 menos raíz de 8. Y en B, el que queda quieto justamente es 0 de K, y el que se va a desplazar es sobre el X, es el B. Es decir, voy a poner 0 más 1 y 0 menos 1. Siempre es H más A, H menos A, K más A, K menos A. Es decir, siempre primero la coordenada del vértice y luego las coordenadas de A, B o C. O sea, siempre primero va H. Sí. Cuéntenme H si eso se verifica. Sí. H siempre va a ser igual a 0. No, por eso te estoy haciendo este grafiquito acá. No, negativo. Negativo base. Ya te explico. Bueno, acá queda 0 raíz de 8. Acá 0 menos raíz de 8. Acá nos da 1, 0, y acá nos da menos 1, 0. Yo lo que hago siempre que ustedes lo trabajan a esto, les digo, chicos, verifiquen, fíjense si está bien. Entonces, ustedes agarran y dicen, a ver, el A1 es 0, 3. 0, 1, 2, 3, sí se verifica. Vamos al otro, 0 menos 3. 0, 1, 2, 3, perfecto, sí se verifica. El otro me dice, bueno, este de los 8 no lo voy a verificar. Vamos al B1 y el B2. 1, 0. 1, 0, sí, el otro 0, menos 1, 0, que también se verifica. Es decir, verifico generalmente los focos cuando son números enteros, si no es mucho problema verificar. Bueno, acá hemos trabajado con todo lo que es los elementos de la elipse, menos la excentricidad y el lado recto, que ya lo vamos a trabajar enseguida. Yo les puedo decir nomás ya, lado recto se define como 2b cuadrado sobre a, que ya van a ver qué es. Yo si lo tengo que escribir, va a ser 2 por b cuadrado, que sería 1 al cuadrado, sobre a, que sería 3. Por lo tanto, acá sería 2 tercios. Y yo les escribo ya 1 tercio para arriba, 1 tercio para abajo. Ya van a ver por qué. Ese es el lado recto. ¿Y qué es el lado recto? Es un segmento perpendicular al eje focal o al eje mayor que pasa por los focos. Como acá no los tengo más o menos, sería algo así. Más o menos, Ari. Eso sería si los focos estarían acá. Ya lo van a ver bien en la gráfica porque todavía no lo he dado al tema. Lo desarrollo en otra diapositiva.
pero el lado recto se define como 2b cuadrado sobre a. Este cuadrado ahí. 2b al cuadrado sobre a. Esa es la definición del lado recto. Y la excentricidad, que es e, se define como c sobre a. Es decir, en este caso, raíz de 8 sobre 3. Y esa excentricidad me está dando la forma de la elipse. Significa si es más redondeada, más alargada, o según cómo sea su relación. La vamos a ver en otra diapositiva. Un minutito. Bien, yo ahora no, aquí no puedo borrar todo. Sí que borrar todo de acuerdo. Ahora les voy a mostrar una con centro desplazado. Porque hasta acá está todo muy bonito, precioso, pero les voy a mostrar una con centro desplazado en donde las cosas cambian. Ya no tengo centro 0, 0, entonces se les va a complicar la existencia un poquito nomás. A ver, yo les voy a poner 1, 2, acá hacer un 3. Un 3. 3. Ahí sería uno, acá sería el otro. Más o menos quedará, es que está chanfleado, pero bueno. ¿Por qué? Porque no estoy respetándolo. ¿Viste cuando uno le viene la viarada? Cuando viene la viarada y se hace así. Esto es para hacer maldad, nada más. Entonces hacemos que este es 3, para acá tenemos ese 3. Esta es la distancia hasta acá, más o menos sería por ahí. Ahí y ahí. Y más o menos ahí. Bueno, entonces yo ahora voy a hacer sí o sí, voy a hacer con el grueso. No. Bueno, supongamos que ese es la elipse, ya ampliada, pero una elipse en fin. Este es mi eje Y. Y este es mi eje X. Ustedes ahí tienen todos los datos para poder desde ya decirme cuáles son todos los datos. Pero esperen que baje acá. Yo tengo, como es una ecuación de una elipse con centro desplazado, mi centro, ustedes me pueden decir dónde está. Es decir, H y K. Este centro, ¿qué coordenadas tiene? 3, 3 puede ser. 3, 3. 3, 3. Perfecto. Es decir, H y K. Divino. ¿Me pueden decir la elipse tiene eje focal? ¿Dónde? ¿Cómo lo describo eso? En 3, 0 puede ser. Y No. Tenés que decirme paralelo o sobre un eje, es paralelo a un eje. sobre el eje mayor. Sí, pero ese eje mayor que vos me estás diciendo que es este. ¿Es paralelo a qué eje? Al eje X. Al eje de las X. Exactamente. Entonces, elipse tiene eje focal paralelo al eje X. Eso ya me está diciendo muchas cosas. Me está diciendo la forma del elipse.
sin decirme, por supuesto, la excentricidad, pero sí ya me está diciendo que cómo la voy a representar. Tengo el centro y tengo ya sé cómo es la forma. Bien. ¿Puedo tener A, B y C a partir de lo que estoy viendo ahí? Sí. ¿Cuántos serían? Bueno, a ver, yo les voy a ir dando una manito. A sería A 3. sería Este 3. es 1 a 2. No, yo quiero las longitudes, no le estoy pidiendo vértices, ¿no? Vértice es lo que estoy escribiendo yo, que todavía no lo... Yo quiero el valor de A, este valor A, ¿cuánto mide? 3 no mide, profe. 3, claro. ¿Y B? ¿Cuánto es eso? Creo que es 1, ¿no? Es 1. Sí, así a la vista es 1. ¿Cuánto vale C mentalmente? Recuerden la relación. Que en la elipse se verifica esta relación. En la hipérbola es otra relación. Profe, preguntita. ¿Por qué B es 1? ¿Por qué qué? ¿Por qué B es igual a 1? Esta longitud es 1. Ah, bien, bien. Yo creo que le he puesto 1, sí, más o menos. No, le he puesto 2, no sé. Esperen. Se ve más como 2. Más Sí, como por 2, ¿no es eso cierto? preguntaba. 1, a ver, claro, porque yo he puesto acá 1, 2, 3, sí, le pongamos 2, sí, disculpen chicos. Yo misma me enredo en mis propios gráficos. No hay problema, profe, no hay problema. Si tendría una cuadrícula estaría divino. En el otro tengo la cuadrícula, en el OneNote, pero bueno, acá no la tengo. Cuéntenme ahora. Si yo ya tengo A y ya tengo B, C sería mentalmente ¿cuánto? Raíz de 5, profe. Pero 5, Sí, señor, muy bien. ¿Por qué? Porque sería A es 9 menos B cuadrado, que sería 4, y eso es C cuadrado. Eso es 5, raíz cuadrada C. Perfecto. Bien. Ahora me van a dictar la ecuación. Ya sabiendo que el eje focal es paralelo al eje de las X, yo ya sé que esto es plim, plim, 1. Acá yo sé que va a ir en X, va a ir alguien, y en Y va a ir alguien. ¿Acá va a ir A o B en X? A. A, Al cuadrado. es decir, 9. Y acá va a ir 4. ¿Me pueden decir cuál sería acá el paréntesis con respecto al centro desplazado del elipse? Acuérdense que es igual que de la circunferencia, x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado. Ahí está. X menos 3 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado. Por supuesto, en A se va sobre 9 y en Y va sobre 4. Y ahora sí vamos a lo bonito. Acuérdense que los 4 primeros tienen el mismo formato. B1, esperen que saque esto para arriba. B2. Cuéntenme acá qué onda. Vamos al primero. ¿Quién queda quieto y quién se mueve? H. H se mueve. Entonces va a ser H más A, H menos A. K queda quieto. Acá va a ser H más C, H menos C, K queda quieto. Tiene los mismos formatos. En cambio, en B va a ser H Pero, profe, quieto. ¿por qué ahora H se mueve y K se queda quieto? Sí, y acá sería K más B y K menos B. ¿Por qué? Por lo siguiente. Como estamos tratando, mira, tu vértice A tiene desde H, se mueve 3 lugares, ¿o no? Sobre Sí. el eje paralelo. Entonces, vamos a colocar
H, tu H es, ¿cuánto? 3. Y tu A es, no veo nada, 3. Y K se queda quieto. K vendría a ser 3. Así es, ¿no? 3. Fíjate que esto te queda 6, 3. Y verifica. Desde acá movemos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3. 1, 2, 3. Entonces, este tiene coordenadas 6, 3. ¿Por qué? Porque lo hemos desplazado sobre el eje paralelo al eje de las X, con respecto al eje al vértice del eje mayor. O sea, profe, depende de cuál sea tu eje mayor, va a ser diferente. Claro, exactamente, exactamente. Ya vamos a hacer otro donde el eje debe ser vertical. Ahí ya van a ver. A ver, cuéntenme acá cómo quedaría. 0, 3 quedaría. Claro, 0, 3. A ver, de 0 subo 1, 2, 3 y ahí está el A2. Con respecto a F, sería 3 más raíz de 5, 3, y 3 menos raíz de 5, 3. Acá en H... ¿Y dónde, profe, dónde iría colocado F? Y acá está F. O sea, No, es que pero sea F. Te refieres en el dibujo. Acá tenemos que, claro, no tengo que ponerme a calcular, a ver, ya te digo. 3 más raíz de 5. 3 más raíz de 5 igual a 5,23. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5,23, más o menos por acá podría estar un F1 y por acá generalmente estaría tu F2. Entonces vos decís, bueno, la distancia de acá a acá va a ser la misma de acá a acá, o de acá a acá va a ser la misma que de acá a acá, la suma de distancias, ¿no? Eso más o menos por ahí estarían los F. No sé quién es el que preguntaba, no sé si se queda claro. Sí, profe. Mariano, ¿entendés ahí? No los Sí, ahora sí, colocamos porque como claro, tiene raíces, porque no lo... con la raíz no sabía cómo quedaba Claro, en el plano. claro, perfecto. Perfecto, está buena tu pregunta, ¿no? Sí, tendría que ponerla también. Yo la dejo pasar porque, bueno, son con raíces. Acá sería 3 más B, es decir, 5, y 3 menos B, que sería 3 menos 2, 1. Es decir, 3, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está 1, y el otro es 3, 1. 1, 2, 3, 1. Acá está el otro. Como verán, se ha verificado todas las coordenadas. Ahora, pregunto, lado recto. 2b cuadrado sobre a. Yo ya les pongo, pero ya les voy a explicar qué es, ¿no? Va a ser 2 por 2 al cuadrado sobre a, que es 3. Es decir, esto es 4 por 2, 8, 8 tercios. Significa que va a ir un 4 tercios para arriba y un 4 tercios para abajo. Ya que he dibujado los focos, les muestro los lados rectos. Esperen que con color. Los lados rectos, que son 2, es el segmento perpendicular que pasa por el foco y tiene como extremos los puntos de la elipse. Serían estos los lados rectos. ¿Y por qué yo digo 4 tercios para un lado y 4 tercios para otro? Porque ya van a ver cuando lo deduzcamos, yo les voy a hacer reducir eso, sería esto es 4 tercios y esto es otros 4 tercios, por tanto todo el lado recto entero mide 8 tercios. Este sería un 4 tercios, este un 4 tercios, todo el lado recto vendría a valer 8 tercios. ¿Cuántos lados rectos hay? 2. ¿Por qué? Porque hay 2 focos. Entonces no me pueden decir que hay infinitos lados rectos como responden en los exámenes. No. ¿Cuántos lados rectos hay? 2, porque tengo 2 focos. Y como son segmentos perpendiculares que pasan por el foco, yo pregunto, ¿ese foco qué coordenadas tenía? Tenía C0. En este caso sería, perdón, el foco sería 3 más raíz de 5, estoy haciendo frontera. Así que yo estoy ya explicando la definición de cómo encontrar. Esto tiene 3 más raíz de 5, 3. Esa sería la coordenada de ese foco. Y la coordenada de este foco sería 3 menos raíz de 5, 3. Esa longitud
tiene un porqué de esa fórmula, que ya la vamos a ver de dónde viene, porque es fácil, no se van a complicar, es fácil. Bueno, y la excentricidad es C sobre A, en este caso viene a ser raíz de 5 sobre 3, siempre menor que 1. Siempre la excentricidad del elipse es menor que 1, siempre. Ya van a ver qué significa excentricidad. Yo todo ya van a ver, porque estoy dando muchos ejemplos para que entiendan todo lo que va a venir enseguida en los ejercicios. A ver qué viene ahora. Espera un minutito que cierre acá. Ahí está. Me comió una, o viene después. Por he sacado. Me comió la más linda, la más facilonga. Bueno. Qué raro que... ¿Dónde estará ese asterisco? Sí me falta una que yo había hecho más fácil para ustedes. No me deja ver. Ahí está. Ah, la he sacado, parece. Anoche se me había borrado. Bueno, chicos. Se fue, había una más fácil. Bueno, pero ya era fácil, ya la saben. Qué triste. No, era fácil, era nada más que era todo con centro 0, 0. Mientras Era no saque a Mafalda, profe, todo bien. No, ¿cómo ¿cómo va a no? decir ¿Cómo va a eso? decir sacado? Nunca le voy a sacar más falda, jamás en la Profe, vida. sáquelo de la llamada, hágame el favor. Sí, ya lo elimino. ¿Quién era? Espérate ya. No me denmelo a él, ¿quién es? Como Carcel. Como Carcel Ah, es. No, no. profe, El pícaro. profe, he dicho que mientras no la saque a ¿Por Mafalda, qué todo no bien, me la...? por eso. No, se hace el No, pícaro, profe, sáquelo. vos has dicho que la saque a Mafalda. Yo a Mafalda no la saco jamás de mi vida, porque yo soy Mafalda. ¿Cómo Eso es crees lo de que mí, ustedes no profe? saben. Yo soy Mafalda. Eso acuérdense siempre. Desde que soy chiquitita que me considero Mafalda. Por todo lo que hace. Desde el momento que no le gusta la sopa, soy ella. Bueno, vamos a ir a ver todo, pero ustedes lean Mafalda y soy yo. Lean todo lo que dice Mafalda y soy yo. Porque yo pienso igual que Mafalda. Soy ella. O sea, no, para mí Kino ha dicho, esta la Silvina. Le pongamos Mafalda para que no se den cuenta quién es. Les juro, yo soy Mafalda, por eso la pongo en todo. Bueno, algún día filmaré Mafalda Lucena. Les juro por Dios. Ya cuando ya sea viejita voy a poner Mafalda Lucena. Y cuando ustedes vean, decir, ay, mira, ahí anda la profe. La edad que tiene anda haciendo estupideces. Bueno, esa soy yo. Bueno, va, déjenme de hacer las estupideces. Y si nadie le hace hablar estupideces, profesora, habla sola. No me digan nada, mudos. ¿Se deben hacer un trato conmigo? Bueno, a ver. Las chicas no dicen nada porque deben pensar, esta está chiflada. Bueno, a ver. Lo único que pregunto en este elipse es, eje focal paralelo, está sobre algún eje, centro, A, B, C, todos los datos me lo dicen ya a partir de la ecuación. Acá yo no le estoy dando la fórmula, no le estoy dando la elipse, les estoy dando la fórmula. Entonces, a partir de la fórmula me tiene que dar todos los datos. El centro es 2, 1. Bueno, ya que... No, Profe, ¿no sería menos 2 y 1? a ver, el centro es 2 menos 1. Y el elipse es una elipse con eje focal, ¿cómo? El eje X. Paralelo al eje X. Ahora sí. Paralelo al eje X. Perfecto. Profe, ¿cómo se ven por saber que es paralelo al eje X desde la Y fórmula? porque Porque no vos te tiene das centro 0, cuenta 0. que no está centro desplazado. Claro, Si yo te de una diría vez. algo, es la que yo les he sacado, como les digo, si yo te digo algo así, por ejemplo, mira, ahí te pongo algo diferente. Bueno, contame ahí, ¿dónde está A? A es el mayor siempre, está sobre I, o sea, está debajo de I. Por lo tanto, en este caso, va a ser centro, hago 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, puntito, puntito, vértice, 3 para un lado, 1, 2, 3 para el otro, 1, 2, 3, y hago mi elipse. ¿Ves? El eje focal o eje mayor está sobre el eje I. ¿Por qué? Porque es el mayor. Pero en este caso es centro 0, 0. Acá, como está el eje desplazado, te fijas en dónde está el eje.
está sobre el eje mayor, va a estar en X, pero paralelo al eje X, no sobre el eje X. Bueno, ahora, cuéntenme Profe, ahí cuánto vale. en el centro se le cambia los signos, acá en la ecuación Claro, esta. claro, porque es, claro, sí, es X menos H al cuadrado sobre A cuadrado más I menos K al cuadrado sobre B cuadrado igual 1. Si tu H vale menos 2, ¿qué va a pasar? Va a quedar X más 2 al cuadrado. ¿Entendés? Sí, sí. Es igual que lo anterior. Bien, bueno, esperen que borre acá. Bueno, a ver, cuéntenme ahora cuánto vale A, B, C, vértices y toda la historia. A vale 6, B vale 2. A vale 6, B vale 2, C vale... Chichín. Acuérdense que es... Raíz cuadrada de 32. Sí, señor, muy bien. Raíz cuadrada de 32. Recuerden que es A cuadrado igual a B cuadrado más C cuadrado. Esto será 36 menos 4 igual a C cuadrado. Esto es 32 igual a C raíz cuadrada 32. Perfecto. Ya tengo el elipse, que es con eje focal paralelo a eje X. Tengo el centro, tengo A, B, C. Bueno, vamos a los vértices. A1, A2, F1 y F2 siempre ustedes lo ponen juntos. B1 y B2. Cuéntenme ustedes qué escribo. Es H, como está sobre paralelo al eje X, me desplazo sobre X. Entonces va a ser 2 más 6, este queda igual, 2 menos 6, este queda igual. 2 más raíz de 32, este queda igual, 2 menos raíz de 32, este queda igual. En acá, este queda igual, y acá va menos 1 más 2, menos 1 menos 2. No Entonces es, acá profe, 8, no es, ay, ¿qué no me es manda? 2, en X, A es 6, ¿o no? ¿En dónde? ¿Te referís a que está dado vuelta? Al final no Acordate va que este es 6. H y K. Ah, sí, tiene razón, estoy confundido. Acordate que siempre es H más A y H menos A. Siempre es el formato. O K más B, K menos B. Siempre primero los H y los K. Siempre. Ese Sí, es el sí, me orden. confundí. Bien, a ver. Entonces acá tenemos... Y en B, profe, ¿cómo es el tema ese que 4 menos cambia ahí? 1. ¿Cómo? En B, en B1 y en B2. ¿Por 2, qué cambia, digamos? 1 y 2 menos 3. Porque es el formato. Fíjate que mira, para hacer, no sé si lo tengo, a ver, espera, quiero ver si lo he hecho gráficamente. Este creo que sí. A ver, espera 2 segundos. No lo he hecho. O pues, sí lo había hecho. Entonces yo he abierto otra diapositiva. A ver, esperen si puedo dejar compartir. Tenía 2 diapositivas abiertas, que la otra es esta. A ver si está acá. Es que yo les había hecho los grafiquitos y todo. No, parece que no. Bueno, a ver, esperen porque estaba buscando a ver si, porque parece que yo he cambiado las diapositivas, bueno, las estoy tratando de buscar a ver si es que anoche yo he cerrado y chao, dejo en pausa. Bueno, no sé qué están viendo, no están viendo nada, ¿no es cierto? No, una vez acá, El PowerPoint, profe. y dice dar, ¿y por qué no me aparece hipérbola? No, elipse clase, pero esta no es, porque yo anoche la guardé a las 20:56. Sí. No, es esta. Dice 2021 o no. Pum, pum. Sí, es esta. ¿Están viendo el PowerPoint? A ver.
Ah, ¿están viendo esto? A ver. ¿Esto están viendo lo del ejercicio? El Lo de ejercicio está vértice, viendo. foco y búsqueda gráfica, sí. Ahí está. Ese que dice sobre 36 sobre 4, ¿no es cierto? Así es. Bien. Bueno, bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. No me voy a quedar, obvio, con la bronca, desde que no les muestre. X menos 2 al sobre 36 cuadrado más y más 1 al cuadrado sobre 4 igual a 1. Porque falta hacer uno que es bien bonito. Bueno, acá nosotros ya habíamos puesto todos los vértices, que no sé por qué ya lo he borrado. ¿Te parece que es el chichín? No, al borrarlo se fue. Bueno, a ver, habíamos puesto A que era 6, B que era 2, C que era la raíz de 32, creo. Habíamos puesto que el centro era 2 menos 1. Habíamos puesto A1, A2, F1, F2, B1 y B2. Y el compañero me preguntaba el por qué, que no me acuerdo si ya le había respondido. F1. A ver, acá sería H más A, sería 2 más 6 sería 8 menos 1, H que sería 2 menos 6 menos 4 menos 1, el foco sería H, que hay H, que es H, 2 más raíz de 32 menos 1 y 2 menos raíz de 32 menos 1. Y en el B habíamos dicho que el que quedaba quieto, justamente es donde había quedado con el compañero, el centro era 2 menos 1, 2 menos 1, vamos hacia acá al centro, teníamos que subir 6 hacia arriba, acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, y para abajo lo mismo, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Más o menos ahí. Y B es 2. Acá 2, 1, 2, acá. Más o menos la elipse sería de esta forma, todo hecho, bien hecho. Mire, estoy haciendo así nomás como para mostrarles. Ahí, Y, X. Acá tenemos, como verán, el alumno que preguntaba, que no sé quién es, yo tengo que el desplazamiento del eje X, paralelo al eje de las Y, sería, ay, que es un tomacho. ¿Por qué no me dicen, profe, sobre el eje X? No me he quedado con la otra gráfica. Que es el más chiquito. Porque yo lo había hecho ya con el GeoGebra, que es lo que quería mostrar. Es 2 menos 1. Ahí, y ahora a partir de ahí yo voy a trazar mi nuevo sistema. Bueno, más o menos. Y ahora sí, marcos. Desde acá marco 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, hay uno, hay otro, 2 hacia arriba, 2 hacia abajo. Entonces hago las curvitas. Y más o menos podría ir saliendo algo así. Por supuesto que ustedes lo hacen mucho mejor que yo. Bueno, acá es Y, acá es X. Entonces teníamos el B1, que sería el que quedaba quieto, era H, o sea, 2, 2. Y acá hacemos menos 1 más 2 y menos 1 menos 2. Es decir, 2, 1 y 2 menos 3. Verifiquemos si esto es cierto. A mí me dicen que A1 es 8 menos 1. Desde acá me fijo en 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 menos 1. O sea que este que es A1 es correcto. En el otro, menos 4 menos 1. Desde acá, desde el origen. 1, 2, 3,
4 menos 1. Este es mi A2 y es correcto. Bueno, este y este yo los dejo pasar porque no lo voy a calcular. Y tengo el 2, 1, el B. 1, 2, 1. Está perfecto. Y el B2 sería 2 menos 3. 1, 2, menos 1, menos 2, menos 3, que sería el B2. Bueno, y ahí tengo todos los datos y el bosquejo de la gráfica que me estaban pidiendo. Focos, ejes, a ver, ¿cuánto es el eje mayor? ¿Cuánto es el eje menor? ¿Cuánto es la distancia focal? ¿Me lo dicen, por favor? ¿12, 4? Bien, 12, 4 y 2 raíz de 32. Punto. No, no, anda con muchas vueltas. Bien, entonces hasta acá, más o menos, tienen toda la idea de lo que es la elipse a partir ya sea de la gráfica o de la ecuación. Acá está lo de la deducción del lado recto que yo les comentaba, que también pregunto en los exámenes. ¿Por qué? Porque es muy fácil. ¿Y por qué? Porque es un segmento. ¿Y qué? El segmento más fácil de la elipse que se les puede preguntar. ¿Qué es lado recto? Bueno, el lado recto es un segmento perpendicular al eje mayor que contiene un foco, cualquiera de los dos focos. Ojo, ella dice cualquiera de los dos significa que son dos. Punto. Y sus extremos están sobre la elipse. Acá, la contraseña, cierto, perdón, chicos. Ay, ¿dónde anda la contraseña de ustedes? No me acuerdo. Es que ustedes se portan mal, por eso yo no les quiero dar la contraseña temprano. ¿Qué hora es? No tengo idea. Las 11:35. Si tienen tiempo, chicos, no jodan. Tengo hasta las 12:12. No, sí pueden joder. ¿Dónde? Profe, sobre la contraseña, no sé por qué la clase pasada yo la puse. Y bueno, acá me parece ahora de que como que no tiene asistencia, no pasa nada. ¿Por qué no tenía asistencia? ¿Qué clase era? Ni idea. Por eso, yo recuerdo haberla puesto y haber cargado la página. No sé por qué no la tengo. Espera que tengo la duda. Ustedes son la K4. K4, ¿qué códigos? Códigos K4, teoría. Hoy es 27, chicos. Sí. Ya les profe. digo. En un momentito se los digo. Déjenme que explique esto y les muestro, les digo la asistencia. No quiero que se me escapen antes que yo les explique. Resulta que el lado recto es este lado. Este o este como les expliqué recién. Yo para poder obtenerlo, que es lo que se les pregunta, lo voy a obtener a partir de la ecuación de la elipse con centro reducido, o sea, centro 0, 0, y eje focal sobre el eje de las X. A partir de esa ecuación es que yo estoy por transformar o por encontrar la medida del lado recto. A ver, espera un minutito, chicos, por favor. No me dejan una puerta abierta, es como no puedo concentrar. Bueno, resulta que yo digo, bueno, este punto que es el punto C, tiene coordenadas, tiene abscisa C. Entonces, esa abscisa C, yo la voy a reemplazar en donde dice X. ¿Y por qué? Porque voy a necesitar saber cuál es la correspondiente ordenada de esa abscisa, es decir, esta longitud para esa abscisa. Entonces yo reemplazo C cuadrado sobre A cuadrado más I cuadrado sobre B cuadrado es igual a 1. Despejando I cuadrado, B cuadrado como 1 menos C cuadrado sobre A cuadrado y haciendo calculando el común denominador, me quedaría, A cuadrado menos C cuadrado sobre A cuadrado. Acá voy a escribir A cuadrado menos C cuadrado. Y ahí pregunto, ¿a qué es igual esta expresión? Recuerden de esto.
esta expresión, ¿a qué sería igual entonces? B cuadrado. A b cuadrado. Entonces me quedaría i cuadrado sobre b cuadrado igual a b cuadrado sobre a cuadrado. Producto de extremos igual a producto de medios, me queda que i cuadrado es igual a b a la cuarta sobre a cuadrado. ¿Vamos hasta ahí? Recuerden que yo daba valor a xc para encontrar el valor de i, porque es la ordenada esta la que yo necesito encontrar. Entonces calculo raíz, miembro a miembro, y me queda raíz cuadrada de b cuarta sobre a cuadrado. Y bueno, i va a ser igual a b cuadrado sobre a. Y ahí viene la cuestión. ¿Por qué escribo un 2? Porque voy a tener un b cuadrado sobre a hacia arriba y un b cuadrado sobre a hacia abajo. Por eso es que es 2 veces la longitud b cuadrado sobre a. Entonces, ¿a partir de qué datos obtengo el lado recto? Preguntas de examen. Y bueno, a partir de la ecuación que tiene como centro 0, 0, a partir de la elipse que tiene como centro 0, 0 y eje focal sobre el eje de las X. Entonces, ¿por qué usted, y a partir de qué elemento usted va a encontrar el valor de ese lado recto? Y bueno, yo les voy a dar el valor de la abscisa del foco, que es C, en X. ¿Para qué? Para encontrar la longitud de esa ordenada de C. Eso es todo lo que tienen que decir. Y ahí ya sabemos perfectamente que han entendido de dónde viene el lado recto. Eso es todo lo que es lado recto. Y esa es la fórmula. Pasemos a la Profe, sí, veo donde puso, justo la borro. No importa, ya vuelvo. Donde Sí. puso con rojito, que no entiendo cómo sigue abajo y lo cambia por b al cuadrado sobre a al cuadrado. Esto. Y bueno, acuérdate de esta fórmula. Esta es la relación que vincula los elementos de la elipse. Y bueno, a cuadrado, restar ese cuadrado, ¿qué te queda? Este pasa restando para acá, ¿qué te queda? Ya entendí. B cuadrado, y después es este por este y este por este. O bien al B cuadrado lo pasas multiplicando y te queda B a la cuarta. ¿Entendés? ¿Eso? Sí, ahora sí, profe, gracias. Bien. Empiezo a apurar para darle la contraseña. Bueno, acá está lo de la excentricidad. ¿A qué es igual? Bueno, la excentricidad es C sobre A. Y le dices el valor que determina la forma de la elipse, en el sentido si es más redondeada o si aproxima a un segmento. Observen la excentricidad de la circunferencia. La circunferencia tiene excentricidad 0. ¿Por qué? Porque los focos se encuentran justo en el centro. Acuérdense que la excentricidad se define como C sobre A. C es la semidistancia focal y A el semieje mayor de la elipse. Entonces va a ser C sobre A. En este caso, miren, el foco tiene 3 unidades y la A tiene 5 unidades, entonces 3 sobre 5. La excentricidad en la elipse es menor que 1. La excentricidad en la circunferencia es 0. La excentricidad en el otro ya van a ser que está entre 0 y 1, y la excentricidad del otro va a ser mayor que 1. Ya vamos a ver cuando llegue el caso cada uno. Miren acá la excentricidad de esta elipse es de 4 sobre 5. Y miren acá lo que pasa cuando los focos se encuentran sobre los vértices. Es 1. Es el segmentito, como dice ahí, o se aproxima a un segmento. Eso es lo que es la excentricidad, es la que me da la forma de la elipse y se define como C sobre A. Ahora vienen situaciones para pensar, que la única que voy a hacer yo a continuación para ir cerrando, tenía esta y tenía una más acá, por cuestión de tiempo, esta era la que quería mostrarles. Voy a mostrarles 2. Una es esta, esperen, esta, que es no sé dónde la habré tirado, yo la había hecho, la voy a copiar. Esta es muy fácil, pero ¿por qué es que la voy a trabajar? Porque acá en esta, que es el apartado B, resulta que yo sí o sí voy a tener que hacer un método de completar cuadrado
y lo voy a tener que hacer ahí. En el método de completar cuadrado, que lo voy a tratar de hacer rapidito, ustedes no pierdan tiempo, dice 9x cuadrado más 25y cuadrado menos 18x menos 216 igual a 0. Para poder encontrar la ecuación canónica de la elipse, por supuesto que agrupo, como ustedes ya lo saben, las x. El y en este caso queda solito junto con el término independiente. Saco en esta expresión factor común 9 y me queda x cuadrado menos 2x, sumo y resto la mitad del coeficiente lineal elevado al cuadrado, menos 216 igual a 0. 9 por, esto es el trinomio cuadrado perfecto que queda como x menos 1, menos 1 y coloco ese paréntesis, ese corchete, más 25y cuadrado menos 216 igual a 0. Este 9 multiplica este 1, por lo tanto queda 9x menos 1 al cuadrado menos 9, más 25y cuadrado menos 216 igual a 0. Esto quedará x menos 1 al cuadrado más 25y cuadrado. La suma de esta expresión es 225, que igualándola a 0, o sumando miembro a miembro 225, queda así. Por supuesto que la ecuación de mi elipse no puede quedar así. Entonces lo que se hace es dividir miembro a miembro en 225. 25y cuadrado en 225 sobre 225 sobre 225. Por supuesto que ahí me queda el 1. Acá simplificando, no me acuerdo cuánto daba, 9 sobre 225, creo que era 16. No, 25. Me queda x menos 1 al cuadrado sobre 25 más 25 sobre 225 me da 9. Me quedaría y cuadrado sobre 9 igual a 1. Entonces, de esa manera, ya tengo la expresión de mi elipse con centro en 1, 0, A vale 5, B vale 3, C vale 4, creo. Y lo importante, porque ese 25 menos 9 es 16, ya es 4, lo importante que es una elipse que tiene eje focal paralelo al eje de las X, porque el 25 se encuentra debajo de las X. Entonces, de esa manera yo ya tengo todos los elementos que me permiten tanto graficarla como encontrar los vértices y demás de la elipse. No me voy a detener más, pero lo que me interesaba era mostrarles cómo es importante trabajar con el método de completar cuadrado en esta elipse. Ahora bien, ¿qué es importante también? En esta ecuación, que es la que me dan de datos, si me la muestran y me dicen qué cónica es, ustedes al ver que A es diferente de B y son positivas, en el acto tienen que decir que es una elipse. Si A es igual a B, en el acto, por supuesto positivo, en el acto decimos que es una circunferencia. Ya vamos a ver cuando son de otra manera. Entonces, cuando son diferentes A y B, que serían los coeficientes de los términos cuadráticos, estamos frente a una elipse. Bien, paso rápidamente a la próxima ecuación. Esa no, sería esta, que es la última que quiero hacerles. Acá está revisando conceptos para que ustedes lo vayan viendo antes de que les enseñe el último ejercicio que es facilongo. Observen las ecuaciones con elipse con centro en el origen, es decir, reducida, y las ecuaciones con centro fuera del origen, es decir, con centro desplazado. Por supuesto que acá ando yo, y acá vamos al último ejercicio, que es este, que sí o sí les quiero mostrar cómo se resuelve. Resulta que me dicen hallar la ecuación de la elipse, y les doy la contraseña, mejor dicho ya les puedo dar la contraseña, esperen que escriba, la contraseña para los que se quieran retirar, ustedes son acá 4 teoría, es activo, con todo minúscula, activo. Fíjense, por favor, verifiquen, antes que se les corte. Sí, profe. Activo, bien, muchísimas gracias. Bueno, les muestro este ejercicio que es de ejercicio de examen,
por eso lo seleccioné, pero no siempre tengo el tiempo suficiente para dar. Quiero mostrarles lo siguiente. Esta ecuación me da el centro que es x más 3 sobre, no sé si es A o B, más y más 1 sobre, no sé si es A y B, igual 1. Me dicen que el lado recto es 2. Pero resulta que el lado recto es 2b cuadrado sobre A. Simplificando, yo sé que A es igual a b cuadrado. Es decir, que ya tengo ese dato. También me están diciendo que un vértice, es decir, por ejemplo, un A, es 1 menos 1. Entonces, ¿qué hago? Más o menos me voy a dar una idea que si me dicen que el centro es menos 3, menos 1, y un vértice es 1 menos 1, yo ya sé que este tiene formato H más A, K, ¿o no? Este es A1, es H más A, K. Como H es menos 3, H más A. Este es menos 3 más A me da justamente 1. A vale 4. Pero resulta que acá me están diciendo que A es igual a B cuadrado. Por lo tanto, 4 es igual a B cuadrado. ¿Cómo? B es igual a 2. No, claro, B es igual a 2. Entonces la pregunta es, si A vale 4, ¿cuánto vale A cuadrado? 16. 16. Y esta es una elipse con eje focal, ¿cómo? Miren, si acá está el centro y acá está el cubo. Paralelo Sí, al eje X. sí, señor, paralelo al eje X. Entonces acá voy a poner un 16 y acá voy a poner un 4. Y ya está la ecuación. Bueno, ese era el ejercicio que quería mostrarles antes de que termine la clase. Gracias, Alexander, Lucas, Lema, que me respondía también por el... Les voy a mostrar el otro para que lo copien, que saquen captura, el otro ejercicio de examen, para que lo tengan para resolver, o por si quieren, ustedes después consultarlo. Creo que está... Ahí está. Hallar la ecuación de la elipse con centro tal, foco tal y la excentricidad tal. Ahí tienen otrito para que ustedes lo puedan trabajar. Y bueno, chicos, estamos sobre la hora. Tendríamos unos minutitos más, pero bueno, están cansados. Y yo sé que... Bueno, sí, ¿cuándo sería el recuerdo segundo parcial? Sí, eso, profe. ¿Y cuándo sería también el parcial? Bueno, el parcial es el día 18 de noviembre. Escucha. Parcial es el 18 del 11. Segundo parcial. La recuperación, creo, si yo mal lo recuerdo, ya verifiquen. Es 18 de noviembre, cae jueves, les comento. Es jueves. Y la recuperación, ¿no? Era, creo que, mesa de examen. Está convencida que era mesa de examen, era el 2 de diciembre, yo estaba convencida. Se me ha ido, estoy segura que es el 02 del 12, es la recuperación del primer parcial, del segundo parcial y el integral. No sé si era O sea, el 2 de diciembre se recupera el primer y segundo parcial. Sí, señor, el 2 de diciembre, sí, así era, porque después ya tenemos todas las fechas de examen. Y ustedes, supongamos,
aprueban, ya tienen aprobado con más de 7 el primero, tienen aprobado con más de 7 el segundo, se los invita al coloquio. ¿Eso qué significa? Que pueden tener la promoción directa. Ustedes se los Profe, invita. disculpe. Sí. ¿El coloquio es también ese día? No, justamente, se los invita. Una vez que nosotros, no. En ese momento de que nosotros tenemos todos los datos de ustedes, los vamos a invitar por medio del correo institucional a rendir el coloquio y les ponemos fecha y hora. Cada uno, y se les dice que tienen que esperar en sala de espera, porque van rindiendo uno por uno. Para ese momento tienen que tener cámara, audio, generalmente 2 dispositivos, uno para que pueda apuntar hacia donde ustedes escriban, que tiene que ser una pizarrita o bien un afiche con un felpón. Como les decía recién, nosotros les vamos mostrando en pantalla la situación y ustedes tienen que ir desarrollando. A ver, ¿qué me otra pregunta? ¿Se podía recuperar y promocionar igual o no? No. Si vos tenés aprobados, vas El primer parcial, sí. Claro. Bien. Tenés que aprobar los 2, con más de 6 o con más de 7, y te pasamos al coloquio. Pero si tenés desaprobado y vas a recuperar y aprobás con más de 7, ya no estás en condiciones de coloquio. O sea, los que recuperan ya pierden la posibilidad de tener el coloquio. Eso lo hicimos el año pasado y no fueron buenos los resultados, así que no. Más aún, quedaron regulares. Acuérdense, ustedes rinden y aprueban con 4, están regulares en la materia, la pueden rendir cuando ustedes quieran, no hay problema. El coloquio generalmente se les toma a aquellas personas que pueden obtener la aprobación directa, es decir, no ir a rendir un examen final. Pero el coloquio es como si fuera un examen final, es como que ustedes van a defender la parte teórica de todo lo que han visto en la práctica. Profe. Sí, señor, lo escucho. En caso de que yo, por ejemplo, me saque un 5 y un 6 en los parciales, yo estoy regular, ¿verdad? Está regular, sí, señor. Yo después tengo un correlativo final para recién poder cursar la correlativa de la materia esta. Sí, señor, exactamente. Vos ya estando regular en la materia, podés rendir el final cuando quieras. Pero yo creo que tenés que tener regularidad, no aprobación para la correlatividad. Para poder cursarla, digamos, ¿verdad? Según qué materia sea, pero tengo entendido que lo importante es que tengas regular la materia para poder inscribirte en las materias de segundo año. Ah, bien, No profe, es, gracias. no es que la tengas que tener aprobada. Claro, claro. ¿Entendés? Tenés que tenerla regular. Por eso es tan importante la regularidad. Bien. ¿Mm? Bueno, chicos, hasta acá llega la clase, ya les mostré mi Mafalda. Bueno, nos estamos viendo la clase que viene, que es la penúltima, teórica. Después vamos a tener algunas de consulta. Así que bueno, nos estamos viendo, chicos. Que estén bien, cuídense, por favor. Un besito a cada uno. Adiós. Nos vemos, profe, que tenga un buen día. Bien, No, igualmente. profe. Buen día. Cuídense.